Hola, esta vez les voy a enseñar cómo decorar un envase plástico. Previamente el envase ya lo he lavado y le he retirado todas las etiquetas, ya lo tengo listo para decorar. Como primer paso vamos a echar 2 capas de barniz por todo el envase. Para esto voy a usar una brocha de pelo sintético, voy a esparcir bien el barniz. Y una vez que he terminado de aplicar la primera capa, seco y luego echo la segunda capa. Solo para dejar en claro que pintar con acrílico sobre plástico y sobre vidrio es el mismo procedimiento. La única diferencia es que al inicio, cuando pintamos sobre plástico, tenemos que echar 2 capas de barniz y si es sobre vidrio tenemos que echar una sola capa de barniz. Bueno, vamos a seguir. Y ahora como segundo paso vamos a pintar 3 capas de acrílico color rosado. En este caso estoy usando una esponja, pero si ustedes desean pueden usar pincel, no hay problema. Vamos a pintar todo el envase, pero vamos a dejar algunas áreas sin pintar, como se puede ver en el video, porque en esas áreas vamos a craquelar. Bueno, seguimos pintando, dando la primera capa de acrílico y una vez que terminamos vamos a secar y daremos las 2 capas restantes. Aquí, como se puede ver, me ha quedado algunos grumitos, pero se retiran fácilmente cuando le pasamos el dedo. Cada vez que pintamos con esponja se va a formar unos grumitos, pero como han visto son fáciles de retirar. Bueno, ahora seguimos pintando la segunda capa de acrílico. Luego que terminamos de pintar la segunda capa, secamos y pintamos nuevamente hasta terminar de pintar las 3 capas de acrílico. Y ahora, como tercer paso, vamos a pintar las áreas que hemos dejado en blanco con acrílico color negro. Vamos a dar 2 capas de acrílico. Como ya saben, tenemos que secar entre capa y capa. En este caso estoy usando este color porque quiero que las grietas del craquelado sean de color negro. Pero si ustedes desean que las grietas sean de color dorado, plateado o marrón o verde, ustedes usan el color que más les guste. ¿Ok? Bueno, y así sigo pintando hasta terminar de dar la primera capa de pintura y una vez que termino, seco y pinto la segunda y última capa de pintura o acrílico color negro. Y ahora vamos a pintar la parte superior de la misma forma como hemos hecho en la parte de abajo. Vamos a pintar 2 capas de acrílico. Vamos a dar la primera capa usando un pincel. Una vez que hemos terminado, vamos a secar y luego vamos a dar la segunda y última capa de pintura. Y ahora, como cuarto paso, vamos a aplicar la goma sobre las áreas que hemos pintado con acrílico color negro. Para esto vamos a usar una brocha de pelo sintético y vamos a aplicar la goma así como se ve en el video, en esa dirección. Y una vez que hemos terminado,
vamos a pasarle encima la pintura acrílica rosada, la misma pintura que hemos usado para pintar la parte del medio. Esa misma pintura la pasamos usando un pincel de pelo suave y lo hacemos en la misma dirección que hemos aplicado la goma. Seguimos pasando hasta terminar de cubrir la goma por completo. Una vez que hemos terminado de pasar la pintura, vamos a secar usando la secadora por 30 segundos. Y ahora que ya hemos terminado de secar, como se puede ver aquí, aún hay partes donde la goma aún está fresca. Por eso debemos de dejarlo secar por 30 minutos. Bueno, antes de dejarlo secar, vamos a terminar de craquelar la parte superior. Vamos a aplicar la goma, como hemos hecho en la parte de abajo, lo vamos a hacer en la misma, tratando de hacerlo en la misma dirección, y luego le pasamos encima la pintura en la misma dirección que hemos aplicado la goma. Ahora que terminamos de pasar la pintura, vamos a secarlo por 30 segundos y luego lo vamos a dejar secar solo al aire libre por 30 minutos. Mientras se va secando la goma, voy a cortar la imagen que voy a usar. En este caso estoy usando láminas, que es una impresión láser sobre hoja bond. Si desean, voy a dejar esta imagen y otras imágenes más en mi blog para que ustedes también la puedan usar. Bueno, vamos a seguir cortando nuestro diseño por todo el contorno sin dejar espacios en blanco. Después de que ya han pasado los 30 minutos, como se puede ver, la goma ya ha secado por completo, ya se puede tocar. Pero aquí, como ven, mi envase se me ha deformado y esto es debido a que puse la secadora muy cerca al envase y por eso se me deformó. Así que recomiendo que cuando usen la secadora no lo peguen demasiado al envase para que no les pase lo mismo que a mí. Y ahora, como quinto paso, vamos a pegar nuestro diseño. Para esto voy a echar goma en la parte de atrás. Pueden usar goma o Mod Podge. Lo voy a esparcir bien sobre el diseño y luego lo voy a pegar. Si ustedes desean, pueden echar la goma directamente en el envase y luego pegar el diseño, pero en este caso yo lo estoy haciendo de esta forma. Pegamos nuestro diseño y hacemos un poco de presión encima de él con nuestros dedos para que quede bien adherido al envase. Si hay partes que faltan pegar, la levantamos y le echamos un poquito de goma y lo pegamos. Una vez que hemos terminado de pegar nuestro diseño, vamos a secar. En la parte final de mi video pueden ver de que yo le hice un pequeño flotado alrededor del diseño, pero eso es opcional. Si ustedes desean, lo pueden dejar así como está. Y para terminar solamente le echarían 3 capas de barniz
secando entre capa y capa, y le podrían pegar algunas cintas o una soguilla para que se vea más rústico, y eso sería todo. Como algo adicional, quería que vean cómo decoré este otro envase plástico. Como pueden ver, aquí ya casi lo tengo terminado, solamente me falta craquelar la parte de abajo. Esta vez estoy usando un pincel delgado y estoy aplicando la goma en forma vertical. Quiero que vean que la forma de las grietas depende mucho de la dirección como aplicamos la goma y la pintura. Y otro factor también importante es el tipo de pincel que usemos. Si usamos un pincel grande o ancho, las grietas nos van a salir grandes, pero si usamos un pincel pequeño, así como se ve en el video, las grietas nos van a salir mucho más pequeñas. Bueno, seguimos pasando la pintura sobre la goma hasta terminar de cubrirla por completo. Y una vez que terminamos, vamos a pasarle la secadora por 30 segundos. Como ya saben, procuren no poner demasiado cerca la secadora al envase plástico para evitar que se deforme. Luego lo dejamos secar por 30 minutos y una vez que ya pasaron los 30 minutos, vamos a pegar la servilleta. Este paso lo estoy haciendo un poco más rápido porque tengo otros videos donde explico cómo se realiza el pegado de una servilleta, pero voy a hacerle un pequeño resumen. Primero tenemos que echar una capa de Mod Podge sobre la superficie sobre la cual vamos a pegar la servilleta. Luego pegamos nuestra servilleta comenzando de la parte del centro hacia los lados. Una vez que ya la tenemos pegada, vamos a pasarle encima Mod Podge con nuestro pincel. Y una vez que ya le hemos echado una capa de Mod Podge, lo vamos a dejar secar solo y ya casi tendríamos listo nuestro envase. Aquí, como pueden ver, le he realizado un pequeño flotado o le he pintado unas pequeñas sombritas, como le quieran llamar, y también le he pintado unos toques con pintura metálica dorada. Como se puede ver, quedó bonito. Y aquí está la parte que se hundió, por eso le digo de que no peguen demasiado la secadora al envase plástico porque se puede deformar. Bueno, nos quedó así. Y aquí este otro envase también le hice un pequeño flotado, no tan intenso, solamente por las hojas un poquito y la parte de arriba de la flor. Bueno, esto sería todo. Gracias por ver mi video. Ya saben, si tienen alguna duda, sugerencia, consulta, me dejan abajo un comentario y yo les responderé lo más pronto posible. Bueno, hasta la próxima.